Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes. Hemos tenido un final un poco abrupto y antes de entrar en el tema que va a ser principal, que es la aviación militar del futuro, permítame que comparta con don Fernando Platón y con nuestra audiencia, si entran en mi canal YouTube, en esta segunda parte, un documento muy interesante que he sacado del archivo del presidente Gerald Ford. Es un memorándum para el presidente, firmado por Richard Cheney, que fue uno de los halcones, creo que era el secretario de Defensa o el secretario de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores, con George Bush hijo, en el que el tema era la delegación de Estados Unidos en los funerales del generalísimo Franco y la entronización del príncipe Juan Carlos. Entonces, lo podrán ver en la pantalla como dice, la cabeza de la delegación dice, el secretario de Estado y el NSC, que no sé lo que es, sugiere que a la cabeza de la delegación estadounidense en los funerales del generalísimo Franco vaya o bien el señor Rogers Morton, que es el secretario de Comercio, es decir, un ministrillo, o el secretario de Interior, que es Thomas Kleppe. Bien, ¿qué es lo que apunta el presidente Gerald Ford? A la izquierda aparece VP. ¿Qué significa VP? Vicepresidente. ¿Quién vino a los funerales del generalísimo? Vino Nelson Rockefeller. Este señor. Es decir, la representación en los funerales de Franco fue de altísimo nivel por parte de los Estados Unidos, lo cual denota, como siempre hemos dicho, la importancia que teníamos en ese contexto geopolítico. Dicho lo cual, cedo la palabra muy gustosa a don Fernando Platón, que nos va a explicar sobre la aviación militar del futuro. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues eh, en España tenemos un problema con la aviación militar. Tenemos genéricos, todo sistema de armas necesita un relevo con el tiempo, especialmente cuando se van produciendo cambios que lo van dejando obsoleto frente a los nuevos sistemas que van incorporando los países del entorno o los potenciales adversarios. Y eso, pese que algunos llegan a poder durar muchísimos años, una vez que alcanzan un determinado nivel tecnológico. Así, por hablar de algo más, puede ser más conocido por el público general, los fusiles de retrocarga experimentaron grandes cambios desde su aparición en el siglo XIX, con sustituciones muy rápidas de unos modelos por otros. Sin embargo, cuando se desarrolló en 1898 el Mauser 98, este fue usado por parte española en la guerra hispanoamericana de dicho año, fue usado por Alemania en la Primera Guerra Mundial, en versiones ligeramente modificadas en nuestra guerra civil y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue usado un periodo de tiempo más largo que el que transcurrió entre la aparición del fusil de retrocarga y la aparición del Mauser. Sin embargo, la aparición de los fusiles de asalto a finales de la Segunda Guerra Mundial provocó la obsolescencia de las armas tipo Mauser que han ido desapareciendo en todos los ejércitos del mundo. Algo similar ha sucedido con los aviones de combate. Desde su aparición en 1915 sufrieron grandes cambios. Primero en su desarrollo como biplanos, a partir de los años 30 como monoplanos y tras la Segunda Guerra Mundial como aviones a reacción, mientras que ahora los aviones duran muchísimo más tiempo. Así, por ejemplo, si consideramos los aviones en servicio actualmente en las Fuerzas Armadas españolas, y no es una excepción, también en muchas Fuerzas Armadas del mundo, el prototipo de los mismos hizo su primer vuelo en los siguientes años. En McDonnell Douglas F-18 como YF-17 el 9 de junio de 1974, hace 51 años. El Eurofighter Typhoon o Tifón en español el 27 de marzo de 1994, hace 31 años. Y el Hawker Harrier de la Armada el 1 de abril de 1969, hace 56 años. Es decir, que en algunos casos sería combatir en la guerra del Golfo con aparatos cuyo diseño fuera de la Segunda Guerra Mundial o anterior.
Se da una idea de estas largas duraciones. Bien, es cierto que al contrario que pasaba con los fusiles, ninguno de los modelos en servicio en España se corresponde al desarrollo inicial, sino que son versiones mejoradas y actualizadas de los mismos, muy especialmente en su electrónica y en su capacidad de portar distintas armas. O sea, no tienen prácticamente nada que ver. Por ejemplo, en el más antiguo, en el Harrier 1 estaba el servicio en el Príncipe de Asturias. Se los vendimos a Tailandia, que fue su último usuario. Y España compró lo que se llama el Harrier 2, básicamente el mismo, pero mucho más potente, con más capacidad de armas y mejor funcionamiento, y ese es el que está ahora en servicio. Pero claro, se han producido cambios muy importantes. Primero, el desarrollo de los sistemas de defensa aérea que han conseguido anular a la aviación ante una eficaz cobertura antiaérea. Y eso ha sucedido en Ucrania. La superior aviación rusa se había visto muy afectada por las pérdidas sufridas en los primeros días y semanas de la guerra, y en los últimos años prácticamente combate a distancia desde territorio propio, lanzando bombas planeadoras que permiten alcanzar los objetivos a distancias de seguridad, y los ataques estratégicos igualmente son realizados con misiles de crucero, también lanzados desde territorio propio, o sea, desde el territorio ruso o controlado por las tropas rusas, o bien con drones o misiles balísticos. Esta capacidad de anulación de la aviación ha sido una gran sorpresa. Desde la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos, la aviación resultaba un elemento decisivo en las guerras, y prácticamente en que dominaba el cielo, dominaba la guerra. Bueno, en ese sentido, la guerra ruso-ucraniana está haciendo una guerra, digamos, novedosa, muy extraña y con unas importantes lecciones a aprender. El siguiente tema es la aparición de los aviones con capacidad furtiva, los cuales pueden evitar su detección por el radar y, por tanto, ser víctimas de las defensas antiaéreas, siendo incluso capaces de penetrar las mismas y lanzar ataques en el interior de los países, como ha demostrado Estados Unidos en el ataque a Irán. Es decir, con el uso de aviones furtivos, yo puedo abrir un pasillo en las defensas antiaéreas y permitir el paso del resto de aviones y atacar. Y base con ellos utilizarlo para neutralizar ese tema que hablábamos de la superioridad defensa aérea, con unos aviones mucho más difíciles de detectar. Prácticamente derribos de aviones furtivos solo se conoce un F-117 por parte de los serbios en la guerra en Yugoslavia. No ha habido ningún otro derribo de un avión furtivo, pese a los usos que se le han dado. También debe tenerse en cuenta la aparición, digamos, novedosa de los radares AESA. Estas son las siglas en inglés de Active Electronically Scanned Array. Es un tipo de radar de antenas en fase cuyo elemento transmisor y receptor del eco de radar de la señal enviada se compone de numerosos módulos independientes instalados en una superficie plana. Cada uno de los pequeños módulos actúa independientemente con su propia de energía en diferentes frecuencias, con lo cual se reduce la emisión electromagnética y, por tanto, la posibilidad de ser detectado por la emisión del radar. Además, al ser varios módulos independientes, se mejora la capacidad de seguir y atacar
distintos blancos simultáneamente. Este tipo de radares se instalan en gran medida en los barcos. El famoso radar del sistema de combate Aegis, el SPI-1, que es como se denomina el radar, que son estas grandes antenas planas que lleva el barco, son radares AESA, pero también se está instalando en los aviones para aumentar la furtividad y así los nuevos aviones de combate, tanto los americanos como los rusos, llevan este tipo de radares. Y se está previsto que se instale una versión del mismo en el Eurofighter. Bien, si pasamos un poco al caso español, dos de los modelos de servicio en España cuentan con muchos años y se hace necesaria su sustitución. El problema más acuciante lo tiene la Armada, con los Harrier. No solo por su edad, sino la Armada tiene pocos, no tiene la capacidad de estructura del Ejército del Aire y el mantenimiento de los Harrier se realiza a través de un consorcio trilateral en que participa, además de España, sobre todo Estados Unidos e Italia. Pero este consorcio está previsto que a partir de 2028, en que los marines americanos van a dar de baja el AV-8B o Harrier 2, se clausure. Y por tanto, la Armada tendrá problemas para poder realizar el mantenimiento de los aviones. Igualmente, problemas de repuestos, que habría que recurrir a obtenerlos, como si dijéramos, del chatarrero, de la base Davis Monja de la Fuerza Aérea Americana, que es donde llevan los aviones que van retirando, y de ahí se pueden canibalizar partes. Claro, estos plazos hacen ya prácticamente virtualmente imposible que el ala fija se mantenga en activo hasta recibir su relevo, sea cual sea. La Armada aspiraba a sustituir el Harrier por el F-35. Y de hecho, cuando se diseñó el buque de proyección estratégica Juan Carlos I, los ascensores, tanto en su tamaño como en su peso, se diseñaron pensando en que pudieran soportar tanto el F-35 como, si llegaba el caso, el Boeing XV-20 Osprey. Y asimismo el Ejército del Aire también estaba interesado en el mismo para mantener aviones de dos proveedores distintos ante la posibilidad de problemas en alguno de los modelos. Pensemos en que si todos los aviones son del mismo modelo, caso de que por algún accidente se descubra algún fallo o algún problema que afecte, que aconseje, digamos, poner en tierra a ese modelo de avión, pues claro, nos quedamos sin defensa, sin capacidad de combate. Por eso, una de las cosas que el Ejército del Aire quiere es que al menos haya dos modelos distintos de aviones de combate. Entonces, se esperaba comprar más Eurofighter Typhoon, de nuevas versiones, pero también algunos F-35. Pero de pronto el gobierno se desmarca rechazando el F-35. Dice que no lo va a comprar, que hay que potenciar la industria nacional y la industria europea y no la industria americana, en una decisión mucho más política que técnica, porque plantea importantes problemas a las Fuerzas Armadas, como veremos. Cierto es que el F-35 tiene sus problemas. Uno muy importante, que ya está apareciendo y que está levantando alguna que otra ampolla, y es que el software de control de misión
está controlado por Estados Unidos, lo cual podría hacer que pudiera llegar a plantear hasta limitaciones en su uso, lo cual, pues obviamente, no gusta nada. También, pues que como en todo sistema de armas nuevas y en uno tan complejo como este, pues están surgiendo distintos problemas, digamos, de uso en el avión y que se están corrigiendo en los nuevos modelos que se fabrican y actualizando los que hay. Pero no olvidemos que el F-35 tiene ¿quiénes están utilizando el F-35? Ya, pues lo está utilizando Reino Unido, Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Grecia, Italia y Singapur. Además de los propios Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de 17 países que usan el F-35. Y 11 de ellos son países europeos. Cuando estamos, si estamos hablando de un avión de combate europeo, pues 11 países europeos van a contar precisamente con este modelo de avión. Por lo tanto, eso de decir que es que quiero un avión europeo, bueno, pues no sé por dónde lo vas a decir, por Andorra y Liechtenstein, porque si lo dices por los principales países, pues creo que queda fuera Francia únicamente, pero que siempre ha sido un vaso aparte suelto. Entonces, eso supone un grave problema para la Armada. No sé cómo vamos de tiempo. 2 minutos. Bueno, pues un grave problema de la Armada porque es el único aparato capaz de funcionar en el Juan Carlos I. Y entonces, si te parece, las alternativas que puede haber de modelos de aviones y lo que eso puede representar, lo podemos tratar en el próximo programa y no sé si quieres añadir algo más o algún comentario sobre esto que he expuesto. Me parece perfecto. No soy experto en aviación, soy de infantería. Me gustan los aviones, pero como aficionado. Pero me ha parecido muy interesante ese análisis y desde luego nos emplazamos a esa segunda parte que ya has aventurado sobre la problemática que tiene la Armada Española con respecto a los aviones y sobre todo la complejidad en la decisión cuando además hay tantos intereses comerciales y tanta dependencia política en España de los proveedores de las armas. Que eso es otro tema del que tendremos que hablar el día de mañana de cómo se está implantando un monopolio que siempre suelen ser malos y cómo el consorcio militar va adquiriendo importancia. Pues muchísimas, Sí, sí. sí, pero cuando los sistemas son complejos se llega a monopolios u oligopolios. Fíjate, todavía hay algo más en aviones de combate, pero muy poco. Pero tú quieres comprar un avión comercial civil y solo hay dos opciones, La Boeing Boeing y la o Airbus. Airbus. Ahí No hay estamos. más. Sí, sí. También es cierto. Antiguamente había muchísimas empresas que Sí, hacían sí, sí, aviones sí. comerciales, pero la complejidad, si nos vamos a motores para esos aviones, hay tres. Fíjate. General Electric, Pratt Whitney y Rolls-Royce. Incluso en algún modelo de motor han llegado a un acuerdo entre General Electric y Pratt Whitney para hacer un desarrollo conjunto. Los grandes aviones, los grandes motores, estos grandes turbofan que ahora permiten que vuelen con dos motores. Y bueno, ya Pues lo ahí tratamos queda en... dicho, perfecto esta segunda parte, este análisis que promete en su continuación. Muchísimas gracias, don Fernando, por haber aceptado este mano a mano hoy en la Pica en Flandes conmigo. Espero, queridos oyentes, que les haya gustado esta reflexión y les esperamos, Dios mediante, la semana que viene. Muy buenas tardes.